Bien, buenas tardes, estudiantes. Activen sus cámaras, por favor. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Sí, Sí, Lice. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, les he enviado un material para que ustedes lo puedan leer. Bien, ustedes pueden ver ahí. Entonces, lo que habíamos visto ya en las dos clases anteriores, que son las reglas generales de acentuación, los diptongos, los triptongos, los hiatos, la tilde diacrítica, también los diacríticos en los interrogativos y exclamativos y la tilde en aún y aún. Con esto entonces habríamos terminado el tema del uso de la tilde. Vamos a entrar entonces a otra unidad que se llama, que titula más bien el uso de las mayúsculas, ¿ya? Para empezar, ¿qué entendemos por mayúsculas? ¿O a qué se llaman letras mayúsculas? Me gustaría que activen sus cámaras porque no sé si están ahí para poder dialogar con ustedes. Diego, a ver. Diego, ¿qué son las letras mayúsculas, Diego? Licenciado, yo le podría responder. Claro, adelante. Servían para distinguir o jerarquizar a una palabra. Ya, distinguir, jerarquizar. Ya, ¿qué Como ser diferencia tienen con las minúsculas? su tamaño. Es más El, grande. el tamaño. Muy bien, Ronaldo. La diferencia entre mayúsculas y minúsculas las hace el tamaño. ¿Ya? Ahora, bueno, para el uso de mayúsculas vamos a comenzar con este aspecto que se llama la tilde y la diéresis. ¿Ya? Bien. A ver, primero la tilde, que ya lo hemos visto en el tema anterior. Cuando ustedes empleen mayúsculas, el uso de mayúsculas debe sujetarse a las normas de acentuación. ¿Ya?
Entonces, si una palabra tiene que llevar acento, por ser mayúscula, tiene que hacerlo. ¿Ya? Es decir, el hecho de que sea mayúsculas no lo exime, no lo libera para que deje de llevar las tildes o también las diéresis. ¿Ya? La diéresis, que son esos dos puntitos que ustedes pueden ver sobre la U. ¿No? ¿Para qué servirán estos dos puntitos? Para que se pronuncie luego, porque si no hubiera tenido la diéresis sería anti-gerat sería, y como tiene la diéresis, se puede pronunciar la U como antigüedad. Así es, muy bien. Entonces, como su compañero indica, ¿no? La diéresis son los dos puntitos que le da sonido a la letra U. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, palabras como, y ahí está el ejemplo, ¿no? De antigüedad. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿Por qué en algunos textos o en algunos, el- la, o sea, la mayúscula, o sea, no le ponen tilde en una oración de mayúscula? A ver, puede tratarse de los siguientes, Ronaldo. Puede, en primer lugar, que sean textos ya con cierta antigüedad. Estamos hablando de textos de hace 50, 60 años. Es probable que sea eso y por eso no se cumple el uso de la tilde en las mayúsculas. ¿Ya? Además Mm, que, pues, hace un siglo atrás, 2 siglos atrás, era pues prácticamente imposible ponerle la tilde a las mayúsculas. ¿Por qué? Porque en las imprentas en las que se imprimían los libros, los periódicos, las planchas en las que se acomodaban, pues no era posible acomodar. ¿Ya? Y entonces, de cierta forma, Ronaldo, se tenía cierta licencia en el uso de las mayúsculas. Es decir, podría ir, era como algo opcional. ¿Ya? Hoy, en cambio, con el uso de las computadoras y el avance tecnológico, esto ya no tiene justificación. ¿Ya? Entonces, podría tratarse de eso, Ronaldo, que sean textos muy antiguos y por eso es que no se emplean las tildes en las mayúsculas. Ya está bien, gracias, licenciado. ¿Listo? A ver, entonces esta U, decía su compañero, es para darle el sonido a la U, ¿verdad? Antigüedad. Si está escrita así en minúsculas, lleva la diéresis, pero si va completamente en mayúsculas, se mantiene la diéresis. ¿Ya? Es un error frecuente que no se ponga las diéresis, es decir, porque son mayúsculas, reitero, no se puede omitir. Y un dato hablando de las diéresis, a propósito. Un dato de las diéresis es que solamente las sílabas, a ver, pero antes pondremos lo siguiente. Antigüedad va así. Antiguo va también así. Y antigua lo propio. ¿Estamos de acuerdo, Mariana? Antigüedad va con diéresis, también entonces antiguo y antigua. No sé, según yo que vi en los textos, antiguo y antigua se escribe sin diéresis. Ya, muy bien. Mariana, ¿qué dicen los demás?
Sí, yo también he visto en libros antiguos que, o sea, se escriben así y hoy en día creo que ya no se escribe así. Muy bien. Alison. Solamente, y ahí por favor para que tomen en cuenta ustedes, pueden apuntarlo también. Solamente las sílabas GUE y GUI son las que pueden llevar la diéresis. ¿Ya? Solamente las sílabas GUE y GUI. No GUO, tampoco GUA. ¿Ya? Reitero, solamente las sílabas GUE y GUI. A veces se piensa que como estas llevan, entonces también lleva GUA, ¿no? Y entonces también llevaría GUO. ¿Ya? Estas dos entonces, no llevan. Solamente GUE y GUI. Bien. Entonces ahí está aclarado esos dos puntitos que se ponen, se llama diéresis. Se pone sobre las sílabas GUE y GUI cuando nosotros queremos que suene la U. Porque si no lo ponemos, y decía muy bien su compañero, sería esto antiguedad. ¿No? Antiguedad. Así que tomen en cuenta esto. Y en el uso de las mayúsculas también, no se olviden ponerle la tilde según las reglas generales de acentuación. Bien, seguimos avanzando. Y entonces ahí va, ¿no? Álvaro León Antigüedad. A ver, la regla que usted, la primer bloque del uso de las mayúsculas, las que van condicionadas por la puntuación. Es decir, la mayúscula va a depender de los diferentes signos de puntuación existentes. Primero, y este es el que seguramente todos conocemos, la primera palabra de un escrito después de un punto va con mayúscula inicial, ¿no? Entonces llegó temprano, punto y seguido. Aún, observen que la A con mayúscula inicial. Ese es el caso que quizá es el más conocido por todos nosotros, ¿verdad? Bien, luego en un segundo caso aparece la que sigue a los puntos suspensivos. ¿Está bien? Y otro apunte también acá, a propósito. Los puntos suspensivos solo son 3. No son 2, ni 4, ni más. ¿Está bien? Son siempre 3. Bien, entonces a tomar en cuenta eso. Y estuvieron con nosotros Luis, María, Nieves, puntos suspensivos, mayúscula inicial. Todos preguntaron por ti. ¿Ya? Entonces, este es un uso de las mayúsculas, condicionadas por la puntuación, ¿no? En el primer caso por un punto, en este otro caso por los puntos suspensivos. Va a aparecer en un tercer caso otro signo de puntuación, ¿ya? Los signos de interrogación y de exclamación se llaman signos dobles, ¿ya? ¿Por qué se llamarán signos dobles? Porque están al inicio y al final de una oración. Muy bien, porque están al inicio y al final, son dobles. Tienen uno de apertura y otro de cierre, ¿ya? Por eso se llaman dobles. Los signos de interrogación son dobles, los de exclamación o admiración son dobles. La raya también puede ser doble. Las comillas son signos dobles. Los paréntesis son signos dobles, ¿ya? Esos son entonces los signos de puntuación dobles. Bien, entonces ahí está. ¿Qué hora es? ¿Qué dice para el uso de las mayúsculas? Observen esta oración, ¿no? ¿Qué hora es? Creo que llego tarde.
¿Por qué acá estaremos comenzando con mayúscula inicial? Bien, ahí está. Otro ejemplo. ¿Por qué aquí estaré comenzando con mayúscula inicial? Porque es como una respuesta a su pregunta y como es la continuación de un signo, empieza con la letra mayúscula. Ya, muy bien. ¿Qué más dicen respecto a esto? Bien, entonces podemos concluir que después de una pregunta empezamos con mayúscula inicial. Tal vez porque la pregunta es como que, ¿dónde estará? Es como decir, es una pregunta que tienes que dar una información larga. Pero en las preguntas en las que solamente tienes que responder sí o no, tal vez no solo tenga que responder sí o no. Ujú. Muy bien. A ver. En este caso, a ver, vamos a observar lo siguiente, ¿ya? Se acomoda la mayúscula inicial después, la regla dice que después de los signos de interrogación o exclamación, deben comenzar ustedes con mayúscula. Eso dice la regla. ¿Por qué? La razón es más simple de lo que ustedes creen. La primera regla, ¿qué decía? La primera regla que les mostré. Se pone mayúsculas Después de un punto. después de un punto. Muy bien, vamos a retornar a esto, Diego. Sucede que en el signo de interrogación, ¿hay o no hay un punto? Hay un punto, licenciado. Sí tiene un punto. Hay un punto. Y este punto cumple una función, no solamente está de adorno ahí. Este es un punto, está en lugar de un punto. ¿Ya? Entonces, si esto tiene punto, entonces la regla ahora sí tiene sentido. Mayúscula inicial, ¿por qué? Porque hay un punto. Punto que está en el signo de cierre del signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, por esto no lleva. Y alguno preguntará, ¿y entonces siempre va siempre va después del signo de interrogación o exclamación mayúscula? ¿Alguien podría quizá preguntarse eso? Bien. Bien. En esto, si entre el signo de interrogación y la palabra siguiente no hay ningún otro signo, entonces empezamos con mayúscula inicial. ¿Ya? Pero si hubiera algún otro signo, ahí cambia la figura. Entonces, por ejemplo,
Voy a modificar solo la segunda parte. ¿Por qué estaré empezando aquí con minúscula, Alan? Porque ahora es una coma, Lice. Muy bien. La regla dice, Alan, que después de una coma no podemos escribir mayúscula. Entonces, en este caso, no deben anotar mayúscula, sino más bien minúscula. Solamente si en el caso de que no hubiera, si estuviera así, en ese caso sí, amerita la mayúscula inicial. ¿Está bien? Bien, vamos avanzando entonces. Y reitero, los signos de cierre de interrogación y de exclamación equivalen a eso. ¿Ya? A un punto y seguido, a un punto y aparte o incluso a un punto final. ¿Ya? Puede equivaler a alguno de, la cuestión es que equivale a un punto. Bien. En la siguiente, se escribe mayúscula tras los dos puntos cuando estos anuncian el comienzo de una unidad con independencia de sentido, como sucede en los casos siguientes. A ver, primer caso, los dos puntos. Tras la fórmula de encabezamiento o saludo de una carta, se trate de un envío postal, un fax o un correo electrónico. ¿Ya? Y entonces acá tienen un ejemplo. Estimado señor Liscano, dos puntos, línea abajo y mayúscula inicial. En respuesta a su mensaje del día, y bueno, ahí puede continuar el documento. ¿Ya? Entonces ustedes seguramente ya han tenido la oportunidad de redactar cartas, ¿verdad? Entonces esto, no se van a olvidar, después de los dos puntos y el saludo, mayúscula inicial. ¿No? Saludamos, estimado licenciado, distinguido director, ¿no? Apreciado decano y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Entonces ahí dos puntos y luego en la siguiente línea mayúscula inicial, ¿ya? Esa es la forma. Seguimos. En palabras textuales. ¿Qué son las palabras textuales? O citas textuales también se llaman. O también citas directas. ¿A qué llamamos cita directa o cita textual? Bien. Es cuando en un texto se quiere afirmar algo que una persona ha dicho, haciendo referencia como si él lo dijera. Así es, Diego. Entonces, la cita textual es reproducir fiel a lo que se dijo, a lo que dijo una persona, reproducirlo de la misma forma. Y lo voy a poner entre comillas, ¿para qué? Para atribuirle responsabilidad, para atribuirle fuente. Es decir, para que no se confunda y que se piense que yo lo he dicho. ¿Ya? Entonces lo pongo entre comillas y con eso doy a entender de que es algo que no he dicho yo. ¿Ya? A ver, podemos poner en un caso mucho más sencillo.
A ver. Diego. ¿Cómo estás hoy, Diego? Bien, Lick. A ver, entonces lo que dijo Diego lo voy a anotar entre comillas. A esto llamamos cita textual o cita directa. Entre comillas, y bueno, ahí está también la fuente. ¿Quién lo dijo? Ahí está. ¿Está bien? En el ejemplo, para el uso de las mayúsculas, voy a un poco modificar el orden. Diego dijo 2 puntos, abro comillas, estoy bien. Entonces observen mayúscula inicial. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vayan a anotar una cita textual, ¿no? Después de los 2 puntos, anotan mayúscula inicial. ¿Ya? De esta forma se trabaja entonces. Vamos avanzando. Tras los 2 puntos que introducen una explicación en uno o más párrafos independientes, normalmente precedidos de expresiones anunciativas como a continuación o siguiente. Ahí está. Ejemplo. La receta se elabora tal como se explica a continuación. 2 puntos y debajo mayúscula inicial. ¿Ya? Mayúscula inicial. Entonces dice, cuando va a introducir una explicación, ¿no? En una línea abajo, entonces mayúscula inicial. ¿Está bien? Bueno, hasta acá entonces las mayúsculas que están condicionadas por los signos de puntuación. En resumen, nos va a responder el uso de las mayúsculas en este primer bloque a alguno de los signos de puntuación. Punto, puntos suspensivos, signos de interrogación, de exclamación, 2 puntos. ¿No? En resumen sería eso. Ahora vamos a entrar en los casos que se debe utilizar la mayúscula inicial. Y estoy seguro que el primer caso lo sabemos bastante bien, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la regla? Mayúscula inicial. Nombres propios de persona. Tanto nombres de pila como apellidos. ¿Ya? Los nombres de pila, aclarando, los nombres de pila hacen referencia a los nombres propios que tenemos. Diego es un nombre de pila. Alan es otro nombre de pila. ¿Está bien? Nombres y apellidos entonces con mayúscula inicial. Puede existir nombres, observen como ejemplo este, Ana de la Toze. En estos casos, tanto la preposición y el artículo se mantienen con minúscula, ¿ya? Tal como está ahí. Ana de la Toze. O María del Pilar Ruiz, por ejemplo, igual, observen que la contracción se mantiene con minúscula. ¿Ya? Entonces, estos son los nombres propios con mayúscula inicial. También los hipocorísticos. ¿Qué significan los hipocorísticos? Son expresiones que nos sirven como... Son nombres que nos sirven para referirnos a la otra persona, pero de manera afectiva. Hay una cercanía afectiva con esa persona.
¿Ya? Y entonces podemos acudir a esto, a los llamados hipocorísticos. Por ejemplo, ¿a quiénes les decimos Mariana? ¿A quiénes les decimos Pepe? ¿O a quiénes les los nombramos de esta forma? ¿Cuál sería su nombre de pila o su nombre? Porque su nombre real no es Pepe. Creo que son Francisco. Francisco dice. Ay, no, no sé. ¿A quiénes decimos Diego Pepe? A las personas que se llaman Malik, no sé. Pedro, ¿alguien más? A los José. Personas A que los se que se llaman llaman, José. a los que se llaman José. Muy bien. De cariño, como decimos, ¿no? Les decimos Pepe. A las personas que se llaman Luis, de manera afectiva, les decimos Lucho, ¿verdad? Pili, ahí como ven ahí, Pili puede venir de Pilar. Y Luismi puede venir de Luis Miguel, ¿no? Entonces, Luismi. ¿Ya? Los acortamientos también se consideran hipocorísticos, ¿ya? Por ejemplo, en lugar de decirle Mariana, simplemente puedo decirle Mari. Al acortar su nombre, ya lo convierto en un hipocorístico. Pero para eso necesitamos que haya pues una relación un tanto más cercana, un tanto afectiva para que yo pueda decirle así a Mariana. De lo contrario, tendría que emplear su nombre completo. ¿Está bien? Y estos hipocorísticos deben escribirse con mayúscula inicial también. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Nombres propios de deidades y otros seres religiosos, mitológicos, fabulosos. Bueno. Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Satanás, el Espíritu Santo. Por poner algunos ejemplos, todos con mayúscula inicial. ¿Está bien? Ah, ya. Entonces dice ahí el nombre de deidades, de dioses, ¿no? Entonces voy a escribir así, ¿no? Y ahí está. Tengo la palabra Dios. Bien. La palabra Dios debemos escribirla con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula, Lice, ¿Por qué? porque acaba de mencionar que es un nombre propio de una deidad. ¿Y Dios es el nombre de una deidad? Es considerado una deidad. Entonces, si pongo así, a ver, voy a poner otro ejemplito. ¿Qué dices ahí, Ana? ¿También mayúscula?
¿Qué dicen Diego, Mariana? A los que puedo ver. Lamentablemente al resto no los puedo ver, así que no sé si están escuchándome. Sí, está bien. Dios, porque esa regla que hay que poner como deidad a las palabras que se consideran como deidad y Zeus por nombre propio. Ya, ¿y Dios con mayúscula o minúscula entonces, Mariana? Con mayúscula está bien. Está bien con mayúscula. Diego, ¿eres de la misma opinión? Eh, pues sí, ya que Dios representa, la palabra Dios representa una deidad, o así se interpreta, y pues Zeus es un nombre propio, entonces sí lleva mayúscula también. Entonces Dios sí llevaría la D, mayúscula. Alan, ¿qué dices tú? Concuerdo con los compañeros, Luis. Bien. A ver. La palabra Dios debe escribirse con mayúscula o minúscula según sea el caso. Cuando nos referimos a esa entidad que nosotros consideramos suprema, ¿no? Como católicos, que quizá la gran mayoría son, entonces en ese caso debe escribirse con mayúscula inicial. ¿Ya? Como nombre de deidad. Pero cuando se trate para nombrar a alguna otra deidad, entonces debe anotarse con minúscula. En este caso, Dios debe ir con minúscula. En este otro. ¿Por qué? Porque es un nombre común. Los nombres comunes van con minúscula. Es como si empleara igual acá, ¿no? En otro caso, diosa. ¿No? Nombre propio, mayúscula inicial. Pero diosa es un nombre común, ¿no? Entonces, no requiere. ¿Ya? En estos casos no requiere cuando se emplee como nombre común. Cuando nos vamos a referir a esa entidad como algo supremo para nosotros, porque Dios para los católicos es uno solo, ¿verdad? Es la entidad máxima, es una entidad sagrada para los católicos, también quizá para los evangélicos también, ¿verdad? Entonces, en esos casos mayúscula, pero cuando empleen ustedes para referirse a otros dioses, entonces como minúscula, ¿ya? Tal como ustedes están viendo en los otros ejemplos, ¿ya? Seguimos. Nombres propios de animales, plantas y objetos. Pero dicen nombres propios. Mucho cuidado. Porque alguno podría creer, dicen nombres propios de animales. Entonces voy a anotar perro con mayúscula, gato voy a anotar con mayúscula, oveja voy a anotar con mayúscula y bueno, así podría seguir, ¿verdad? Pero dicen nombres propios, no nombres comunes. Estos son nombres comunes. Nombres propios. ¿Qué serán nombres propios? Los nombres propios distinguen a un elemento de un conjunto, ¿no? Peso, pero peso incluye pues a todos los pesos del mundo. Me quiero referir a uno en particular. Voy a decir Firulais. ¿Qué tal? ¿Me refiero a uno en concreto? Sí, ¿verdad? Pongo otro, Pelusa. ¿Me refiero a uno en concreto? Sí.
Entonces, a esto sí se aplica mayúscula inicial. Por ser nombres propios de animales. ¿Está bien? No nombres comunes. Bien, seguimos. Los nombres propios de cuerpos celestes y otros entes astronómicos. Ahí está, algunos ejemplos. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, el, el cometa Halley. ¿Está bien? Vamos con el siguiente inciso. Los nombres propios de accidentes geográficos, pero no los nombres comunes genéricos que los acompañen. Observen ustedes, Océano Pacífico. Solamente escribo Pacífico con mayúscula. No océano. ¿Por qué? Porque océano es un nombre común y es también un nombre genérico. Es decir, me sirve para nombrar al conjunto. Es un océano. Lo diferencia de un lago. Lo diferencia de un mar. ¿Verdad? Que no son lo mismo. Entonces, este es un nombre genérico. Con minúscula, entonces. Solamente el nombre propio con mayúscula inicial. El océano Pacífico. El mar Zojo. Solamente Zojo con mayúscula inicial. El lago Titicaca. Igual, lago con minúscula, por ser nombre común. El río Amazonas, nombre común río. Amazonas, nombre propio. Cordillera, nombre común. Los Andes o Andes en este caso, nombre propio. Cabo, minúscula, nombre común. Hornos, mayúscula. Golfo, minúscula. México, mayúscula. ¿Ya? De esta forma va entonces. Bien, seguimos. Nombres propios de continentes, países, ciudades, ya sean reales o imaginarios. América, Suecia, Oruro, El Alto, Macondo, el país del nunca jamás y bueno. Todos con mayúscula inicial. También las denominaciones antonomásticas usadas como alternativas estilísticas. Por ejemplo, para referirnos a América, empleamos el término Nuevo Mundo, ¿verdad? A esto llamamos denominaciones antonomásticas, ¿ya? Que son nombres que son únicos para referirnos a otra expresión, ¿ya? Nuevo Mundo hace referencia a América. La Santa Sede hace referencia al Vaticano. ¿Ya? Entonces, estos también deben ir con mayúscula inicial. Bien, seguimos. Nombres propios de barrios, urbanizaciones, calles, espacios urbanos y vías de comunicación, pero no el nombre común genérico que los precede. Igual que hace instantes, ¿no? La Plaza Murillo, solamente Murillo con mayúscula inicial. Plaza con minúscula. ¿Ya? Murillo con mayúscula. La calle Sagárnaga, lo mismo. Calle minúscula, Sagárnaga mayúscula inicial. La Avenida del Ejército. Avenida minúscula, solamente Ejército con mayúscula inicial. ¿Está bien? La carretera La Paz Oruro, lo mismo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ninguna. Ninguna. Muy bien. Vamos entonces avanzando. Los nombres de entidades, instituciones, organismos, departamentos, órdenes religiosas, unidades militares.
partidos políticos, equipos deportivos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales y bueno, todo esto va con mayúscula inicial. Ministerio de Culturas, ¿no? Mayúscula inicial. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, mayúscula inicial. Universidad Mayor de San Andrés, mayúscula inicial. Escuela Militar de Ingeniería, mayúscula inicial. Comunidad Ciudadana, mayúscula inicial. Movimiento al Socialismo, mayúscula inicial. Real Potosí, mayúscula inicial. Central Obrera Boliviana, mayúscula inicial. ¿Ya? Luego, la primera palabra del título de cualquier obra de creación, observen ustedes, pero solamente la primera palabra va con mayúscula, ¿ya? Obras de creación. ¿Qué es una obra de creación? Todo lo que el ser humano crea. Desde libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión y otros más, se consideran obras de creación humana. Esas deben escribirse entonces con mayúscula inicial, pero solo la primera palabra, ¿ya? A diferencia de los casos anteriores, en las que cada palabra va en mayúscula inicial, en el caso de las obras de creación, solamente debe ir con mayúscula la primera palabra de la obra de creación, ¿ya? Observen ustedes. 100 años de soledad. Solamente la palabra 100 va con mayúscula inicial, el resto con minúscula. El Padrino es una película. Solamente mayúscula inicial en la primera palabra, que en este caso es él. La Balada del Pistolero, que es una canción, entonces mayúscula inicial solamente en la primera palabra. Pasión de Gavilanes, que es una telenovela, mayúscula inicial solamente en la primera palabra, pasión. Bien, seguimos. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas y cursos. Matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual y bueno. Las materias que ustedes llevan en estos prefacultativos irán con mayúscula entonces, Diego. Sí, Lick. Claro, porque responden a esta regla, ¿no? Denominación de asignaturas y cursos. Y cerramos con esta regla entonces, ¿ya? Las palabras que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos, congresos, exposiciones, ferias, torneos deportivos, van con mayúscula inicial. Jornadas de teatro. Cuarto Congreso de Cirugía. Feria Internacional del Libro. Copa Libertadores de América. Juegos Olímpicos y bueno, y otros más. ¿Está bien? Entonces, estos son los usos de las mayúsculas. Espero que con eso haya quedado claro entonces el uso de las mayúsculas. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? El licenciado, el uso de las mayúsculas, ¿cómo serían plantas? No te escuché bien, Ronaldo. Otra vez, por favor. El uso de las mayúsculas, ¿cómo sería en plantas, licenciado? Plantas. Sí. ¿A qué te refieres con eh, planta? ya hace rato acaba de mencionar de los animales un ejemplo. De plantas, ¿cómo sería un ejemplo? ¿Podría explicar, licenciado? Ah, de plantas. A ver, nombre propio. Tendría que identificar a una planta. Perdón, Lick, se refiere más o menos como a las personas que cuando cultivan plantas les ponen nombres a las plantas. No,
porque tenía una tía que nombraba sus plantas, entonces supongo que a eso se refiere, ¿o no? Así es, Diego. Por ejemplo, y bien lo señala Diego, Ronaldo, hay alguien que está plantando rosas y de repente a mí se me ocurre nombrar a una en especial, ¿no? Con un nombre propio. Le puedo poner, no sé, Carmelito, por ejemplo, ¿no? Ahí por mencionar un ejemplo. Le puedo poner un nombre propio a esa flor, a esa rosa, ¿no? O a ese pequeño conjunto o ese ramo de flores, le puedo poner así. Y entonces con eso lo identifico como nombre propio, ¿ya? En ese caso, entonces se puede emplear la mayúscula. Ahora, si empleo el nombre común, rosas, entonces en ese caso sí se mantiene la minúscula. Ya, está bien, gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Bien. Les voy a mandar en el curso de la tarde, les voy a mandar algunos ejercicios, por favor, para que ustedes practiquen, ¿ya? Los temas que ya hemos desarrollado. ¿Está bien? Entonces, atentos, por favor, a la plataforma. Bien, tenemos los signos de puntuación. ¿Cuáles son los signos de puntuación que tenemos en el castellano? El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, la raya, las comillas, los signos de interrogación y de exclamación y los puntos suspensivos. ¿Ya? Estos son los signos de puntuación que tenemos en nuestro idioma. ¿Está bien? Ahora vamos a ir a desarrollar algunas reglas. Bueno, vamos a ir a desarrollar más bien las reglas para cada uno de estos signos de puntuación. Y vamos a comenzar con el punto. ¿Ya? Con el punto. El punto puede recibir 3 nombres diferentes. ¿Ya? Según el lugar que ocupe, pueden ser punto y seguido, punto y aparte y punto final. Esos son los nombres, ¿ya? Alan y los demás. Esos son los nombres que debemos emplear. Punto y seguido. Punto y aparte, pero punto final. No es punto y final. ¿Está bien? También reitero, punto y seguido es recomendable a la forma punto seguido. Punto y aparte es recomendable frente a punto aparte. ¿Ya? Punto y aparte, punto y seguido, punto final. El punto y seguido cuando están en un mismo renglón, punto y seguido, observen el ejemplo, busca bien, punto y seguido, tal vez encuentres algo interesante. Punto y aparte, cuando separa 2 párrafos distintos, ¿verdad? El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos no habían salido a faenear. Punto y aparte. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Entonces ahí está el punto y aparte y el punto final. Ahí está, ustedes tienen un micro cuento como ejemplo que dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Ya? Es punto final entonces. Estos son los puntos, el nombre del punto que puede aparecer en diferentes posiciones y los nombres que recibe en cada caso.
¿Está bien? Bien. A ver. Otros usos del punto. Se utiliza también el punto en abreviaturas. Por ejemplo, señora, página y otros más. Se emplean las abreviaturas. A ver, acá quiero ejemplificar un caso particular. Si dice la regla, las abreviaturas deben ir con punto. Entonces tendré que escribir así. Serían siglas. ¿Cuál es la diferencia con una abreviatura? La abreviatura LIC es un resumen de una palabra, digamos, señor, que sería SR, punto. Pero las siglas son las primeras iniciales de la oración completa, entonces creo que esa es la diferencia. Muy bien, Diego. Las siglas generalmente representan al acortamiento o reducción del nombre de instituciones, ¿no? De entidades, más por Movimiento al Socialismo. COP, Central Obrera Boliviana, ¿no? ENM, Escuela Naval Militar. ¿Verdad? Entonces, estas son las siglas. Por regla general, las siglas no deben escribirse con puntos, ¿ya? Ahí les adelanto también otra cuestión. Por regla general, las siglas van sin puntos. Es un error que se pongan puntos. ¿Listo? FIFA, por ejemplo, sin puntos. ¿Está bien? Sin puntos. Bien. Las abreviaturas, en cambio, requieren la presencia del punto. Señor, la abreviatura es así, ¿verdad? SR. De profesor, perdón, de profesor, así, ¿verdad? ¿Por qué se escribe así? O mejor dicho, ¿se escribe así o no se escribe así? Si habíamos dicho que las abreviaturas, perdón, las siglas van sin punto, entonces debería escribir así. ¿Qué dicen? A ver, mientras lo piensan, permítanme un segundito. ¿Qué dicen? Que sí, licenciado. ¿Que sí van con punto o van así? Solo van así. Así. Muy bien.
¿Qué dices, Diego? ¿Estás de acuerdo? Sí, Lick, ya que está representando una institución. Yo me pregunto, Diego, no sé si ustedes, pero yo me pregunto, ¿qué significa FFAA, Diego? Fuerzas Armadas. Muy bien. Fuerzas Armadas. A ver, voy a hacer una comparación eh, con este, por ejemplo, ¿no? Que es Central Obrera Bolivia. A ver, si les había dicho que las siglas toman en cuenta la primera letra de cada palabra, entonces de acá, C, O y B. Y de ahí sale entonces Diego y los demás, COP, ¿verdad? Voy con Fuerzas Armadas, F, A. Y me quedo ahí pensando Chura Mamani, Madeleine y toditos los demás. ¿Por qué tengo entonces, si acá solamente tengo FA, ¿de dónde salen dos F, dos Fs y dos As? ¿De dónde? No tendría que ser así nomás, digo. Porque son palabras en plural y si terminan en S ambas palabras, se anota así como lo anotó FFAA. Otro ejemplo sería Estados Unidos. EE. Ya, ¿por qué dijiste? Las palabras están en plural, terminadas en S. Las palabras están en plural. Ya. Entonces, a ver, tengo la palabra página, ¿no? ¿Cómo haría entonces su plural? También haciendo la... Si quiero decir páginas, por ejemplo. Bien. Primero, Fuerzas Armadas no es una sigla. Ya, se tratan de abreviaturas. Acá quizá podemos encontrar algo en común, pero deben escribirse siempre con punto. ¿Ya? Y lo que dijo su compañera sí tiene razón. Las abreviaturas, en este caso, esta abreviatura, cuando se indique en plural, se duplica. Fuerzas Armadas por estar en plural, entonces se duplica. ¿Está bien? Lo mismo sería también en JJOO, que vendría a significar Juegos Olímpicos. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo va esta abreviatura entonces? Mm, Por ejemplo,
Ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay abreviatura en esa expresión? Sí, sería la palabra sexto. Adelante, no la escucho. Sí, entonces la palabra sexto es la describiría. Sexto en forma, la palabra completa pone 6 y el todo. No logro escucharte bien, creo que es Madeleine. Si pudieras acercarte al micrófono o elevar el volumen de tu micrófono para poder escucharte mejor. Y en la parte de donde dice sexto, Ya, la palabra completa y la abreviación del 6 con el do. ya. ¿Está correcto esto, Mariana? Sí, ¿Qué dicen los demás? Profe, creo que había una regla que no se puede juntar números con letras. Claro, no podemos juntar números y letras. Esto es una copia, si pueden observar bien, del inglés. En el inglés se hace esto. Entonces, por copia del inglés, nosotros lo hacemos de esta forma. Solo que en el inglés, si mal no recuerdo, es TH, ¿no? Los que están estudiando inglés o los que saben inglés, a ver, es TH, ¿verdad? Entonces, por esa copia, entonces, Diego, bien, en el castellano sexto, entonces ahí está. Esto es incorrecto. ¿Ya? La forma correcta de hacer esto es lo siguiente. Primero, y generalmente hacen esto también, ¿no? Así también he visto, que ponen sexto. Bien, algún otro, bueno, hace esto. Pero ni esta forma, ni esta forma, y mucho menos esta forma son las correctas. ¿Ya? ¿Cuál es la forma apropiada? Y la que ustedes van a emplear a partir de ahora. Para empezar, sí, adelante Rodríguez, creo. Licenciado sería la primera opción. La primera opción. Bien, ¿quiénes votan por la primera opción? ¿O quiénes por la segunda o la tercera? No sé si escuché mal, Licia, pero usted mencionaba que ninguna de las formas, digamos, es correcta. Así es, Alan. Ninguna de las formas es correcta. Ahora les voy a demostrar la forma correcta, ¿ya? Bien, lo voy a dejar esto, voy a copiar nuevamente acá. A ver, ahora sí. Para empezar, debemos escribir el número cardinal que corresponda. Quiero decir sexto. Muy bien, anoto el número 6. Luego, por regla general, las abreviaturas llevan punto. Por lo tanto, esto se va a considerar como abreviatura.
Entonces le voy a añadir un punto. Y luego voy a añadir lo que se llama letra, ¿ya? Se llama letra volada. Ya, vayan tomando nota. Se llama letra volada. ¿Por qué? Porque está como volando. No está al mismo nivel que esta línea, por ejemplo, de la base del número 6. No está en esa misma línea, ¿no? Aquí está la línea en la que está el 6. La O no puede estar en esa misma posición. Entonces, recurrimos a la letra volada. ¿Ya? ¿Está bien? Acudimos a lo que se llama letra volada. Esta letra volada no es un circulito, no es un redondo, ni nada por eso. Representa la última vocal de la palabra sexto, ¿no? Sexto, pero en lugar de anotar todo esto, chicos, yo simplemente anoto la vocal final, sexto. Si quiero decir Alan sexta, ¿cómo voy a hacer? Con la A sería. Con la A. Entonces voy a reemplazar y voy a poner la A, pero no la A en el mismo nivel, sino como letra volada. ¿Cómo hacemos para decir ahora los plurales? Sextos. Como me dice que es la última letra, entonces voy a hacer sextos. Listo. ¿Está bien? ¿Cómo hago para los plurales? Adivina, adivinador. Con esa misma S, ¿Verdad? poniéndole la S. La S. Claro, así como está ahí entonces. Sí. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, la S, licenciado. La S. Bien. Lo que sucede acá es que una consonante, en este caso la S, que es la última letra de sextos. A ver, perdón. ¿Qué pasó? Ahora sí. Así es, ¿verdad? No puede ir solo una consonante. No puede ir entonces así. Entonces vamos a agregarle la penúltima letra también. Y entonces va a ser de esta forma. Sextos. Ahora si quiero decir sextas, entonces sextas. ¿Está bien? La cuestión es que no puede ir solo la consonante al final. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, ustedes dirán, cuando se refieran a un número ordinal, sexto, perdón, sexto Congreso de Abogados, por ejemplo, ¿no? Así. Letra volada y no se van a olvidar del punto. Este es el error frecuente, ¿no? Se omite el punto y se anota así. Se trata de una abreviatura y entonces el punto es obligatorio, ¿ya?
Bien, con eso vamos avanzando. Lice, y en el caso de que sean dos, por ejemplo, o sea, décimo, quinto, así. A ver, vamos a volver. A ver, es 15º, dice. ¿Qué hacemos con 15º? Porque tendríamos, y seguramente eso se está preguntando su compañero, 15º. ¿Verdad? 15º. ¿Qué hacemos en este caso? Igual, la última letra, Alan, de la palabra sería la O. Voy a eliminar todo y me quedo así. Entonces va a ser así. 15º, solamente la O. Y si quiero, y si necesito los plurales, 15º juegos de futsal, por ejemplo, 15º juegos de voleibol y bueno, no sé. Entonces va a ir de esta forma. 15º. Cuando es O también puede ir, ¿no? 39º, igual ahí. Y así. ¿Ya? De esa forma se acomoda Alan y los demás este tipo de abreviaturas. ¿Está bien? El problema a veces es que existe confusión entre uno y otro porque se confunde con los llamados, estos son números ordinales porque marcan un orden, primero, segundo, quinto, octavo, 15º, 20º, 30º y demás, ¿verdad? Se suele confundir esto con los números fraccionarios, que son medio, tercio, cuarto, un quinto, sexto, octavo. Se suele confundir con eso. ¿Ya? Por ejemplo. Los números fraccionarios dividen el todo en fracciones o partes. ¿Ya? Ah, perdón, no era con este, era con este otro. A ver, bueno, voy a reducir el tamaño. Ahora sí. Bien, ahí tienen ustedes la misma expresión. ¿Cuál será lo apropiado? El 16º.
16º. ¿Por qué? El 18º hace referencia a el décimo, a una décima parte. Entonces, 16º hace da lugar a un orden. Orden. 16º a un orden. Quiere decir entonces que hubo una 15ª, una 14ª, ¿verdad? En el orden hubo eso. Cuando yo digo 16º, Se refería a una fracción. a una fracción. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir que el aniversario está dividido en 16 partes, ¿verdad? Miren entonces, esto suele llevar a confusiones, pero lo único que hay que diferenciar acá es que el primero es fracciones, el segundo son números ordinales que marcan orden, ¿ya? Entonces, lo más apropiado es decir 16º o emplear su numeral, ¿no? Como ya les había indicado, 16º aniversario, ¿no? A veces incluso anotan así, ustedes van a ver en algún caso, así se ve anotado. 16º y la terminación en bo, ¿no? 16º aniversario de la Escuela Militar de Ingeniería. Bueno, ¿ya? Errores que a veces podemos caer, pero que espero que ustedes ya no lo hagan. Si es que en algún momento lo cometieron, entonces ya no. Bien, seguimos revisando el uso del punto en expresiones numéricas. Pi, 3.1416 y bueno, algo más, ¿verdad? De pi. En este caso, también puede alternar con la coma, ¿ya? Es decir, puedo anotar yo 3.1416 o 3,1416, ¿ya? La alterna con las dos. Una y otra. Se prefiere el punto, ¿ya? Pero no está tampoco, no es incorrecto emplear la coma. ¿Está bien? Bien, esto entonces respecto al punto. En cuanto a la coma, tenemos acá, vamos a empezar con los incisos. Y acá vayan tomando en cuenta lo siguiente. Los incisos son informaciones adicionales que nosotros vamos a desarrollar de un sustantivo previo. ¿Ya? De un sustantivo previo. A esto se llama incisos. Observen ustedes. Eduardo Torres, coma, experto en biotecnología, coma, hablará mañana. Este inciso es una oración, es una información adicional, una información de carácter explicativo, pero por su condición misma puede ser omitida, puede ser retirada y la oración no tendría que perder sentido, ¿no? Eduardo Torres hablará mañana. Hay sujeto, hay predicado. ¿Está bien? Entonces el inciso viene a complementar, adicionar algo más del sustantivo. ¿Listo? Entonces, la regla de la coma dice que los incisos deben ir entre comas. Esta información adicional debe ir entre comas. ¿Ya? ¿Puedo anotar algún otro ejemplo quizá? Acá estamos ya con la coma. Incisos. Puedo decir... A ver, voy a hacer uno de ustedes.
Diego, ¿de qué unidad educativa, bueno, de qué colegio saliste o en qué colegio estás todavía? No sé. Salí del Instituto Americano. Ya, entonces, ¿estás todavía en el Instituto Americano o ya saliste bachiller hace ya el año No, pasado? ya salí libre. Ya salió. Muy bien. Miren, entonces voy a poner Diego Castro. Ahí está. ¿Ya? Mi oración. Diego Castro cursa los prefacultativos. Ahí está. ¿Está bien, Alan? ¿Y los demás? Ahora voy a añadir una información adicional sobre Diego. ¿Ya? Una información adicional sobre... Y esa información la voy a acomodar entre comas. Y entonces, y este puede ser cualquier tipo de información. Yo voy a añadir en el caso de él, voy a añadir y ahí está. A esto se llama aposición, perdón, a esto se llama inciso. Una información adicional del sustantivo. ¿Ya? Diego Castro, coma, ex estudiante del Instituto Americano, coma, cursa los prefacultativos. Observen que acá esto adiciona algo más, pero si yo lo retiro, mi oración no debe perder sentido. Diego Castro cursa los prefacultativos. Observen que mantiene sujeto predicado. Estos son los incisos, ¿ya? Por regla general, los incisos deben ir entre comas. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Los vocativos. Los vocativos son expresiones que nos sirven para referirnos a otra persona. Generalmente se utilizan los nombres propios, ¿ya? Generalmente. Observen el ejemplo. Javier, coma, cierra la puerta. ¿Ya? Javier, coma, cierra la puerta. Puedo decirle, Alan, coma, encienda su cámara. ¿No? O puedo decir, Franco, coma, diga su nombre completo. ¿No? En estos casos son vocativos los nombres propios. Son expresiones para referirnos a otra persona. Se emplean generalmente los nombres propios. Pero también son válidas algunas otras expresiones que nos sirven de la misma forma para referirnos a la otra persona. En este caso, observen en el segundo ejemplo, aparece un pronombre. A ver, usted, acérquese. ¿Está bien? Puede ir otro, puede ir alguna otra expresión, por ejemplo. En el tema de los vocativos, puede ir ahí está, ¿no? Observen ustedes, la expresión mi coronel en esta oración se convierte en un vocativo. ¿Por qué? Porque es una expresión para referirme a la otra persona. En este caso empleo su grado, ¿verdad? Su jerarquía. Hoy faltaron, coma, mi coronel, coma, 6 oficiales. Estos son los llamados vocativos.
¿Ya? O en un entorno quizá mucho más afectivo. Sobre todo ayer que recordábamos el día día del amor y la amistad, ¿verdad? A propósito de eso. Bien, ¿cuál es el vocativo ahí? Mi amor. Mi Mi amor. amor. Ahí está. La expresión, si bien no es un nombre propio, pero es válido porque es una expresión para referirme a la otra persona. Entonces, mi amor, en este caso, se convierte en un vocativo. Y los vocativos entre comas. ¿Ya? Bien, seguimos avanzando. Tenemos los marcadores del discurso. ¿Ya? Estos marcadores del discurso es una lista amplia de palabras. Ahí están algunas. Esto es, o sea, por ejemplo, además, asimismo, sin embargo, por el contrario, así pues, por lo tanto, en primer lugar. Ejemplo, se ha llevado todo, coma, o sea, coma, no piensa volver. Puedo hacer otro ejemplo y decir, me encuentro enfermo, coma, por lo tanto, coma, no estaré presente en la clase. ¿No? Ahí está. Por lo tanto, por el contrario, ya, sin embargo, y bueno, como les digo, la lista de acá es bastante extensa. Lo único que debemos recordar es que estos marcadores deben ir también entre comas. ¿Ya? O sea, esto es, además, asimismo, así pues, y bueno. En el número 4 tenemos el caso típico del uso de la coma, que ustedes lo deben recordar hasta ahora. Cuando hacemos enumeraciones, empleamos la coma. Ejemplo, acudieron a la cita abuelos, coma, padres, coma, hijos. Entonces, cuando hacemos enumeraciones, coma, ¿verdad? Esa regla es quizá la que más recuerdan ustedes. Otra que aparece es en coordinaciones introducidas por así como. Este así como, para hacérselos más sencillito, este así como simplemente es equivalente a la conjunción y. ¿Ya? Es simplemente equivalente a la conjunción y. Observen este ejemplo. Era famoso por su voz, coma, así como por su forma de actuar. Voy a reemplazar este así como de la oración por la conjunción y. Era famoso por su voz y por su forma de actuar. ¿Ya? Entonces es equivalente a la i. ¿Qué dice la regla para el uso de la coma? Antes de esta expresión, coma. ¿Ya? Antes de esta expresión así como, coma. ¿Está bien? Y bueno, cesaremos por hoy entonces con estos otros dos incisos más que vienen a continuación. Ante las conjunciones adversativas, pero más aunque sino. Las cuatro equivalen a pero. ¿Ya? Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí. Antes de pero, coma. No lo hizo porque le gustara, coma, sino porque era su deber. Coma. La coma entonces va antes de estas conjunciones adversativas. Se llaman conjunciones adversativas porque nos van a mostrar una información contraria, una información opuesta, por eso de ahí adversativas, de adversario, de opuesto. ¿Está bien? Y bueno, vamos a cesar con este. Fue aplaudido no solo por mí, sino por todos sus colegas. En la expresión no solo, coma, sino también se emplea la coma.
Fue aplaudido no solo por mí, sino por todos sus colegas. ¿Está bien? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Creo que no hay, Alicia. Bien. Hasta acá entonces vamos a llegar hoy. Mañana continuamos. Repasen por favor los materiales que les estoy enviando. ¿Está bien? Léanlos y reléanlos por favor. Nada más. Cuídense y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Que les vaya bien. Hasta la próxima. Besos, Liz. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana. Hasta Licenciado, mañana. una consulta. No sé si tal vez nos pueda dar como exámenes auxiliares para poder ir practicando para el examen de admisión. Exámenes auxiliares. Sí. O sea, cada tema, por ejemplo, esta semana, el viernes, podemos dar como un examen auxiliar para practicar en el momento del examen, el principal, no estemos tan perdidos. Claro. En realidad, Mariana, yo para el día sábado, para el día sábado estoy preparando una evaluación ya para ustedes con todos estos temas que vimos desde el día lunes. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ya ustedes también van a ver si estamos comprendiendo bien o todavía nos falta fortalecer algunos aspectos. Entonces, lo veremos pues, en su momento. ¿Ya? Pero yo creo el día viernes o sábado ya voy a subir la prueba. O una práctica, si ustedes quieren llamarlo, para que ustedes puedan ver en qué nivel están. ¿Ya? Además a eso voy a subir hoy día, más tarde voy a subir, es una especie de práctica o ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que estamos llevando en estas clases. ¿Ya? Entonces atentos por favor a eso. ¿Ya? Atentos a ese material. ¿Algo más, Mariana? Eso es todo. Gracias. Muy bien. De todos modos, Mariana, si tuvieran alguna consulta o algo, por favor, háganmelo conocer. ¿Ya? Nada más. Cuídense ahora sí, que tengan un buen día y hasta la próxima clase. ¿Ya? Chao, chao.